Mi vecino empezó usando una parte de mi entrada para estacionar visitas y decía que era solo por unos minutos. Meses después llamó a la policía acusándome de bloquearle el acceso, sin saber que yo tenía planos, fotos, mensajes y reportes que demostraban que llevaba tiempo invadiendo mi propiedad. Al principio no parecía una guerra. Eso fue lo peor. Si desde el primer día hubiera llegado gritando que esa parte también era suya, quizá habría actuado más rápido. Si hubiera puesto una cadena, una maceta o cualquier cosa para marcar territorio, yo habría entendido de inmediato con quién estaba tratando. Pero no. Empezó con una frase pequeña. Es solo un momento. Y como casi todos los problemas con vecinos abusivos, el conflicto no nació de una sola acción grande. Nació de muchas invasiones pequeñas disfrazadas de convivencia. Me llamo Sergio. Tengo 42 años y vivo en una casa con entrada propia desde hace casi 7 años. No es una mansión. No es una propiedad enorme. Es una casa normal, con una entrada lateral suficientemente amplia para meter mi coche y dejar espacio para que mi esposa, Laura, y mis 2 hijos entren sin tener que esquivar autos ajenos. La entrada era importante para nosotros. No por capricho. Yo trabajo como técnico de mantenimiento y suelo salir temprano, a veces antes de que amanezca. Laura lleva a los niños a la escuela cuando yo no puedo. Mi madre, que tiene problemas en una rodilla, nos visita algunos fines de semana y necesita bajar cerca de la puerta. También usamos esa entrada para descargar compras, herramientas, mochilas, bicicletas y todo lo que una familia mueve sin pensar hasta que alguien empieza a bloquear el paso. Durante años no tuve problemas con esa zona. El vecino de al lado era otra persona, un señor mayor que saludaba poco y molestaba menos. Cuando vendió la casa, llegó Álvaro. Álvaro no parecía problemático al principio. Era de esos hombres que se presentan con sonrisa fácil, mano firme y frases sobre la buena convivencia. Aquí lo importante es llevarnos bien, vecino. Los vecinos somos como familia cercana. Yo sonreí por educación. Claro, mientras haya respeto, todo bien. Él soltó una risa amistosa. Eso, respeto. Yo soy muy tranquilo. Después entendí que muchas personas que repiten demasiado la palabra respeto suelen tener una definición bastante flexible de ella. Álvaro se mudó con su esposa y un hijo adolescente, pero su casa parecía recibir visitas todos los fines de semana. Hermanos, primos, amigos, compañeros de trabajo, gente que yo no distinguía. No me molestaba que tuviera visitas. Cada quien usa su casa como quiere. El problema empezó cuando sus visitas comenzaron a usar la mía. El primer incidente fue un sábado por la tarde. Llegué con Laura y los niños después de hacer compras. Habíamos cargado bolsas, agua, comida para la semana y un paquete grande de detergente. Al girar hacia nuestra entrada, vi un coche gris ocupando una parte del acceso. No bloqueaba todo, pero sí lo suficiente para complicarme la maniobra. Me bajé, miré hacia la casa de Álvaro y vi gente en su puerta. Toqué el timbre. Álvaro salió con una lata en la mano. Vecino, ese coche es de alguien de tu casa. Miró hacia mi entrada como si acabara de notar el auto. Ah, sí. Es de mi primo. Ya se va. Necesito entrar. Claro, claro. Es solo un momento. Llamó hacia adentro. César, mueve el coche un poquito. Un hombre salió sin prisa, con cara de fastidio, movió el auto unos metros y me dejó entrar. No dije nada más. Porque esa primera vez, de verdad parecía algo menor. Laura descargó bolsas mientras los niños entraban discutiendo por un yogur. Yo estacioné y pensé que ahí terminaría. No terminó. El segundo incidente fue una semana después. Yo salía temprano para un trabajo urgente. Eran casi las 6 de la mañana. Al abrir la puerta, encontré otro coche invadiendo la entrada. Esta vez no había música ni fiesta. Solo un auto desconocido, estacionado de manera torpe, con una llanta dentro de mi acceso. Respiré hondo, fui a tocar la puerta de Álvaro y esperé. Nada. Toqué otra vez. Salió su hijo, medio dormido. Sí, necesito que muevan ese coche. Está bloqueando mi entrada. Creo que es de mi tío. Despiértalo, por favor. El chico cerró la puerta. Pasaron casi 10 minutos. Yo miraba el reloj, pensando en el cliente que me esperaba. Finalmente salió un hombre con la camisa arrugada, se subió al coche y lo movió sin pedirme disculpas. Cuando por fin pude salir, ya iba tarde. Esa tarde le escribí a Álvaro. Hola, Álvaro. Esta mañana un coche de tu visita estaba ocupando parte de mi entrada. Necesito que tus visitas no estacionen ahí, porque salgo temprano y me afecta. Respondió casi 2 horas después. Perdón, vecino. Fue solo un momento. No vuelve a pasar. Guardé el mensaje sin pensar demasiado. Todavía no sabía que se convertiría en la primera pieza de una carpeta. 2 semanas después, volvió a pasar. Esta vez Laura llegó con los niños después de la escuela y no pudo entrar bien. Un coche blanco estaba demasiado pegado a nuestra entrada. No la bloqueaba por completo,
pero le impedía girar sin riesgo de raspar el lateral. Me llamó desde afuera. Sergio, otra vez hay un coche de la casa de Álvaro. Yo estaba en el trabajo, con las manos llenas de grasa de una máquina. ¿Puedes tocarle? Ya toqué. Dicen que en un momento lo mueven. ¿Dónde están los niños? Aquí, en el coche. Emma necesita ir al baño. Sentí la primera punzada de rabia real. Voy a escribirle. Le mandé otro mensaje a Álvaro. Álvaro, otra vez una visita está ocupando parte de mi entrada. Laura está con los niños esperando. Por favor, muévanlo ahora. Respondió rápido. Ya van. Tranquilo, no es para tanto. No es para tanto. Esa frase fue el comienzo de todo. Porque cuando alguien te dice que algo que te afecta no es para tanto, casi nunca está midiendo el problema. Está midiendo cuánto puede ignorarte. Laura pudo entrar después de 15 minutos. Emma llegó corriendo al baño. Mi hijo Diego dejó la mochila en el suelo y soltó una pregunta que me quedó dando vueltas. Papá, ¿por qué siempre se estacionan ahí? Siempre. Los niños ya lo habían notado antes de que yo lo llamara problema. Esa noche fui a hablar con Álvaro. Me abrió con sonrisa cansada. Vecino, ya sé. Lo del coche. Necesito que no vuelva a pasar. Fue un rato. Para ti. Mi esposa estaba esperando con los niños. Pero pudieron entrar, no. Lo miré. Ese no es el punto. Álvaro se apoyó en el marco de la puerta. Sergio, entre vecinos hay que ser flexibles. A veces viene familia, no hay donde estacionar, uno se acomoda. Que se acomoden sin usar mi entrada. La sonrisa se le fue un poco. Ni siquiera usas esa parte completa. Es mía. No estoy diciendo que no, pero tampoco hay que ponerse así. Así como si te estuvieran quitando la casa. Me están bloqueando el acceso a mi casa. Suspiró, como si yo fuera un niño difícil. Está bien. Voy a decirles. Quise creerle. No sé por qué. Quizá porque uno siempre espera que una conversación clara baste. Pero Álvaro no escuchaba límites. Escuchaba molestias pasajeras. Durante el siguiente mes, los coches siguieron apareciendo. Un domingo, una camioneta ocupó parte de mi entrada desde el mediodía hasta casi las 5. Fui 2 veces a pedir que la movieran. La primera vez dijeron que el dueño estaba comiendo. La segunda, que estaba en el baño. Cuando finalmente salió, se molestó. Pero si ahí cabe tu coche. No quiero que quepa apretado. Quiero que mi entrada esté libre. El hombre se rió. Qué delicado. Álvaro salió detrás. Ya. No hagan problema. Lo dijo mirándome a mí. Como si el problema fuera mi reacción, no el coche invadiendo. Otra noche, volví con herramientas pesadas. Tenía dolor de espalda y quería entrar rápido. Un auto rojo estaba atravesado de tal manera que tuve que estacionar en la calle, bajar las herramientas una por una y cargarlas hasta mi casa. Le escribí a Álvaro. Necesito que muevan el coche rojo. Está ocupando mi entrada. Respondió. Estoy fuera. Pregunto. Pasaron 20 minutos. Luego 30. Al final, nadie lo movió hasta la mañana siguiente. Tomé fotos. Por primera vez, tomé fotos con intención. No una foto suelta por enojo. Varias. Desde la calle. Desde mi puerta. Con el coche invadiendo. Con la placa visible. Con la línea de mi entrada. Con la hora marcada en el teléfono. Laura me miró desde la cocina cuando entré. ¿Vas a hacer algo? Estoy empezando. No quiero problemas. Yo tampoco. Pero ya los tenemos. Ella asintió, cansada. Hoy tu madre casi se cae bajando del coche porque no pude acercarla. El auto de ellos estaba ocupando el lado cómodo. Eso me terminó de encender. Mi madre tenía 68 años y una rodilla operada. No era frágil, pero necesitaba cuidado. Si un coche ajeno la obligaba a bajar en una zona incómoda, ya no estábamos hablando de un pedacito. Al día siguiente, le escribí a Álvaro un mensaje más claro. Álvaro, esto ya pasó varias veces. Tus visitas no tienen autorización para estacionar en ninguna parte de mi entrada. Ayer mi madre tuvo dificultad para bajar porque el acceso estaba ocupado. Necesito que lo respeten. Respondió. Sergio, entiendo, pero también relájate un poco. Nadie quiere molestarte. Solo son visitas. Precisamente porque son tus visitas, debes indicarles dónde estacionar. No siempre puedo controlar dónde se pone cada coche. Si puedes controlar que no usen propiedad ajena. Tardó en responder. Propiedad ajena suena exagerado. Es una entrada amplia. Ahí vi el cambio. Ya no era perdón. Ya no era no vuelve a pasar. Ahora estaba cuestionando el límite. Abrí una carpeta en mi computadora. La llamé entrada. Dentro guardé las fotos, capturas de mensajes y fechas. No me sentí paranoico. Me sentí cansado. Hay una diferencia. La situación empeoró cuando Álvaro empezó a decirles a sus visitas que podían estacionarse ahí. Lo supe por una mujer que llegó un viernes por la noche. Estacionó un coche azul ocupando una parte de mi entrada justo cuando yo estaba sacando la basura. Me acerqué. Disculpa,
No puedes estacionar ahí. Me miró confundida. No, no, es mi entrada. Señaló la casa de Álvaro. Álvaro dijo que podía dejarlo en ese lado. Sentí que algo me subía al cuello. Álvaro no puede autorizarte a usar mi propiedad. La mujer se incomodó. Perdón, yo no sabía. Movió el coche sin discutir. Eso fue lo que más me molestó. La visita entendió en 10 segundos lo que mi vecino fingía no entender durante meses. Fui directo a su puerta. Álvaro salió con el gesto de quien ya sabía. ¿Qué pasa ahora? Le dijiste a tu visita que podía estacionar en mi entrada. No en tu entrada. En el lado. El lado es mi entrada. Sergio, no hay una línea pintada. No necesito pintar una línea para que sepas que no es tuyo. El dueño anterior nunca se quejó. Yo no soy el dueño anterior. Se rió por la nariz. Eso está claro. ¿Qué significa? Que contigo todo es problema. Respiré hondo. No, contigo todo empieza como favor y termina como costumbre. Su cara cambió. Mira, no me vengas con frases. Si quieres marcar límites, márcalos. Pero no me estés vigilando cada coche. Eso voy a hacer. Vigilar. Marcar límites. No respondió. Yo tampoco. Esa noche busqué los documentos de la casa. Tenía escrituras, planos simples y papeles de compra guardados en una carpeta física. Los revisé en la mesa con Laura. No soy topógrafo, pero el plano era bastante claro. La entrada, incluida la franja que Álvaro llamaba el lado, estaba dentro de mi propiedad. Laura pasó el dedo por la línea. Entonces no hay duda. Para nosotros no. Pero él va a decir que sí. Por eso necesito algo más formal. Al día siguiente llamé a la administración de la comunidad. No vivíamos en un condominio cerrado estricto, pero sí había una asociación vecinal que llevaba registros, quejas y algunas reglas de convivencia. Expliqué el caso. La persona que me atendió fue directa. Mándenos fotos, mensajes y copia del plano. Podemos dejar constancia de la queja y enviar un recordatorio general sobre estacionamiento y respeto a entradas privadas. No era una sanción. No era una solución definitiva. Pero era registro. Mandé todo. Recibí un correo con número de reporte. Lo guardé. A la semana siguiente, la asociación envió un mensaje general al grupo vecinal. Recordaba a todos los residentes y visitantes que no debían bloquear ni ocupar entradas privadas, incluso parcialmente. También decía que cualquier uso de espacio ajeno debía contar con autorización expresa del propietario. Álvaro me escribió 15 minutos después. ¿En serio fuiste a administración? Sí, por un coche, por varios meses de coches. Te falta vida, vecino. No, me falta entrada libre. No respondió. Esa misma noche, durante una reunión en su casa, aparecieron 2 coches más. Uno ocupó el borde de mi entrada. El otro quedó justo delante, en una zona donde no me bloqueaba por completo, pero hacía incómoda la salida. Tomé fotos. Le escribí. Álvaro, otra vez hay coches ocupando mi entrada. Necesito que los muevan. Vio el mensaje. No respondió. Pasaron 10 minutos. 20. Salí y toqué la puerta. La música estaba alta. Una mujer abrió. Busco a Álvaro. Está ocupado. Dígale que necesito que retiren los coches de mi entrada. Álvaro apareció detrás con un vaso en la mano. Sergio, estamos en una reunión. No hagas show. Entonces mueve los coches y no hay show. No están bloqueando. Están dentro de mi acceso. Vas a sacar el coche ahora. No tengo que justificar cuando uso mi entrada. Algunas personas miraban desde adentro. Álvaro bajó la voz. Te estás comportando como un loco. Y tú como alguien que confunde paciencia con permiso. Se acercó un poco. Cuidado con lo que dices. Me quedé quieto. Mueve los coches. No los movió él. Mandó a 2 visitas, que salieron murmurando. Uno de ellos dijo algo sobre vecinos amargados. Yo no respondí. Tomé una foto cuando los coches se movieron. También guardé la hora. A partir de ese momento, mi rutina cambió. Cada vez que salía y veía un coche invadiendo, foto. Cada vez que escribía a Álvaro, captura. Cada vez que no respondía, captura. Cada vez que respondía minimizando, captura. No tocaba los coches. No les dejaba notas agresivas. No bloqueaba sus visitas. No gritaba. Documentaba. Eso desespera mucho a la gente abusiva, porque prefieren una pelea. Una pelea les permite decir que todos se alteraron, que fue un malentendido, que uno también fue agresivo. Un archivo con fechas no grita. Y precisamente por eso pesa. Álvaro empezó a cambiar su versión con otros vecinos. Lo supe por Carmen, una vecina de enfrente. Sergio, ¿qué pasa con Álvaro? Dice que tú estás peleando por un pedazo de calle. No es calle. Es mi entrada. Eso pensé. Pero anda diciendo que te crees dueño de todo. Le mostré una foto. Carmen levantó las cejas. Ah, pero eso sí está metido en tu entrada. Exacto. Y ya se lo dijiste. Me reí sin ganas. Más de lo que debería.
Ella negó con la cabeza. Ten cuidado. A ese hombre le gusta quedar como víctima. Tenía razón. Un sábado por la mañana, mientras lavaba el coche, Álvaro se acercó con actitud tranquila. Vecino, creo que esto se está saliendo de proporción. Coincido. Podríamos arreglarlo hablando. Hemos hablado varias veces. Pero tú vas directo a reportes, fotos, administración. Eso no ayuda. Lo hice después de hablar. Es que tampoco puedes pretender que nadie pise ni un centímetro. Apagué la manguera. Si puedo. Si ese centímetro es mío y ya pedí que lo respeten. Eso suena muy legalista. Porque parece que la educación no funcionó. Se quedó mirándome. No hay una división física. Pronto la habrá si esto sigue. Su cara cambió. ¿Qué significa eso? ¿Que voy a poner una reja o una barrera dentro de mi propiedad? Soltó una carcajada. Haz lo que quieras. A ver si puedes. Perfecto. Pero si me bloqueas el acceso, te denuncio. No voy a bloquear tu acceso. Voy a proteger el mío. Ya veremos. Esa frase también la guardé. No en audio, porque fue conversación directa, pero la escribí en una nota con fecha y hora. Luego hice algo que debía hacer antes. Llamé a un topógrafo. No necesitaba un estudio enorme, pero quería una verificación clara de los límites de la entrada. El hombre vino una semana después, revisó documentos, tomó medidas y marcó el límite real con referencias temporales. Me explicó que la franja usada por los coches de Álvaro estaba dentro de mi propiedad. ¿Quiere poner una reja aquí? Sí. Mientras quede de este lado y no invada servidumbre ni paso público, no debería haber problema. Revise también con la normativa municipal o comunidad para altura y diseño. Eso hice. No quería darle a Álvaro ninguna excusa. Consulté con la administración. Revise requisitos básicos. Pedí presupuesto a un instalador. Mandé el plano. El instalador vino, midió y me habló con la tranquilidad de alguien que ya había visto demasiadas peleas parecidas. Podemos colocarla aquí. Queda dentro de su límite. No toca la acera ni la entrada del vecino. Quiero fotos del antes y después. También factura detallada. Problemas con vecinos. Meses. Entonces sí. Todo documentado. Mientras avanzaba con eso, Álvaro siguió probando. Un coche de su familia ocupó mi entrada un jueves por la tarde. Le escribí. Álvaro, esta es otra invasión. Ya te advertí que voy a instalar una reja dentro de mi propiedad si continúa. Respondió. Estás obsesionado. Nadie invade nada. Es una costumbre del barrio. Muévanlo. Cuando puedan. Necesito salir. Sales por el otro lado. Miré el mensaje, incrédulo. No había otro lado práctico. Él lo sabía. Pero lo importante no era la lógica. Era mostrarme que podía decidir sobre mi movimiento. No tienes derecho a decirme por dónde salir de mi propiedad. No contestó. El coche se movió 40 minutos después. Llegué tarde a recoger a Valeria de una clase. Ella estaba sentada con su mochila sobre las piernas, tratando de parecer tranquila. Perdón, hija, fue el vecino otra vez, ¿verdad? No quise mentir. Sí, ¿por qué no entiende? Esa pregunta era más profunda de lo que parecía, porque hasta ahora no ha tenido que entender. Esa noche envié la advertencia final por escrito. Álvaro, esta es la última vez que te lo pido directamente. Tus visitas no tienen autorización para usar ninguna parte de mi entrada. Ya tengo fotos, mensajes, reportes y confirmación de los límites de mi propiedad. Si vuelve a ocurrir, instalaré una reja dentro de mi terreno para impedir nuevas invasiones. Pasaron 10 minutos. Luego respondió. Haz tu show. A ver si la policía opina igual cuando bloquees un acceso que siempre se usó. Gracias por confirmar que estás advertido. No volvió a escribir. Laura leyó el intercambio y se quedó en silencio. ¿Estás seguro? Sí. Se va a poner horrible. Ya está horrible. Solo que ahora se va a notar. El último incidente antes de la reja fue casi una provocación. Álvaro hizo una comida familiar un domingo. 3 coches llegaron. Uno se estacionó correctamente en la calle. Otro quedó frente a su casa. El tercero, una camioneta negra, ocupó mi entrada como si fuera un espacio reservado. No un pedazo. No una rueda. Media entrada. Yo estaba en casa. No tenía que salir. Y creo que eso era parte del punto. Querían demostrar que, si yo no necesitaba mover el coche en ese momento, no tenía derecho a quejarme. Tomé fotos. No toqué la puerta. No mandé mensaje de inmediato. Grabé un vídeo corto mostrando mi entrada, la camioneta y la ubicación. Luego escribí. Álvaro, la camioneta negra está ocupando mi entrada. Retírenla. Vio el mensaje. No respondió. Una hora después, la camioneta seguía ahí. Mandé otro mensaje. Ya pasó una hora. Respondió. Relájate. No estás saliendo. Ahí quedó todo claro. No era descuido. No era falta de espacio. No era confusión. Era derecho. No necesito salir para tener derecho a mi entrada libre. No movieron la camioneta hasta la noche. Al día siguiente llamé al instalador.
Quiero confirmar la fecha. Podemos ir el jueves. Perfecto. Colgué y abrí la carpeta entrada. Fotos, mensajes, reportes, plano, medición, correo de administración, factura pendiente del instalador. Todo estaba ahí. Esa noche no discutí más. No toqué otra puerta. No pedí otro favor. No envié otro mensaje largo. Solo confirmé la instalación de una reja exactamente dentro de mi propiedad. Si mi vecino quería seguir fingiendo que no había límites, iba a tener uno frente a los ojos. La reja se instaló un jueves por la mañana. No fue un acto impulsivo. No fue una venganza. No fue una provocación hecha en caliente después de una discusión. Fue una línea de metal puesta exactamente donde durante meses había estado una línea que mi vecino fingía no ver. El instalador llegó temprano con 2 ayudantes. Antes de descargar las herramientas, revisamos otra vez la medición. Yo tenía el plano impreso, el informe del topógrafo, el correo de la administración y las fotos del límite marcado días antes. No quería una sola pieza fuera de mi propiedad. No quería darle a Álvaro la mínima excusa. El instalador señaló el punto. De aquí hacia adentro es suyo. Quiero que quede claramente dentro. Va a quedar unos centímetros hacia su lado. Nadie podrá decir que invade. Perfecto. Tomé fotos antes de que empezaran. Una desde la calle. Otra desde la puerta. Otra con la marca temporal del límite. Otra mostrando la entrada del vecino libre. Laura estaba en la cocina mirando por la ventana. No estaba feliz. No porque pensara que yo hacía mal, sino porque sabía que ese día la paz del barrio iba a romperse por completo. Hoy va a salir. No preguntó quién. Los dos sabíamos. Álvaro no tardó. Apenas escuchó el taladro, apareció en su puerta. Primero miró. Luego caminó hacia nosotros con la cara dura. ¿Qué estás haciendo? El instalador siguió trabajando. Yo me giré despacio. Instalando una reja dentro de mi propiedad. Álvaro soltó una risa incrédula. No puedes poner eso ahí. Sí puedo. Me estás bloqueando. Miré hacia su entrada. Estaba libre. Su coche podía entrar y salir sin tocar mi lado. Tu acceso está despejado. Mis visitas no van a poder estacionar. ¿Exacto? Esa palabra lo encendió. ¿Ves? Lo haces para molestar. Lo hago para que dejen de usar mi entrada. Esa parte siempre se usó. No por mí. El dueño anterior no se quejaba. Yo sí. Se acercó más. Esto es ilegal. Entonces llama a quien tengas que llamar. Su expresión cambió. Creo que esperaba que yo discutiera, que levantara la voz, que pareciera culpable. Pero yo estaba demasiado preparado para caer en eso. No te hagas el tranquilo. Estás provocando. Álvaro, te pedí durante meses que tus visitas no estacionaran ahí. Tengo mensajes, fotos y reportes. No es una sorpresa. Tú y tus reportes. Sí, mis reportes. El instalador me miró de reojo, como preguntando si debía parar. Sigue, le dije. Álvaro sacó el teléfono. Perfecto. Voy a llamar a la policía. Hazlo. Vas a ver. Eso espero. Se quedó unos segundos, esperando quizá que yo cambiara de tono. No lo hice. Entonces se alejó hablando por teléfono, gesticulando frente a su casa como si la reja ya estuviera bloqueando una autopista. Laura salió a la entrada. Llamó. Sí, tienes todo. Levanté la carpeta que había preparado. Todo. No era una carpeta enorme, pero pesaba más que cualquier discusión. Planos, fotos fechadas, capturas de mensajes, correo de administración, número de reporte, informe de medición, factura de la reja, fotos del antes, fotos del proceso, fotos del acceso de Álvaro libre. Durante meses yo había parecido exagerado por guardar cada cosa. Esa mañana, cada captura valía más que cualquier grito. La policía llegó cuando la reja ya estaba casi terminada. 2 agentes bajaron del coche. Álvaro corrió hacia ellos antes de que pudieran mirar bien. Oficiales, gracias por venir. Este hombre me está bloqueando el acceso. Puso una reja sin permiso y ahora mi familia no puede usar el paso. Yo me quedé donde estaba. No interrumpí. Eso es importante. Cuando alguien miente con prisa, lo peor que puedes hacer es pelearle cada frase. Lo mejor es dejar que construya una versión lo bastante grande para que luego se caiga completa. Álvaro señaló la reja. Esto siempre ha sido un espacio compartido. Mis visitas se estacionan ahí desde que vivo aquí. Él se levantó hoy con ganas de hacer problema y puso eso. Uno de los agentes miró hacia la entrada de Álvaro. Su entrada está bloqueada ahora. Álvaro dudó. Mi entrada, como tal, no. Pero ese espacio se usa para maniobrar. Es vía pública. Es parte del frente. El agente volvió a mirar. ¿Parte del frente de quién? Álvaro se molestó. No hay una línea clara. Por eso digo que no puede poner una reja así. El segundo agente se acercó a mí. ¿Usted es el propietario? Sí. ¿Puede explicar qué ocurre? Abrí la carpeta. Claro. La reja está dentro de mi propiedad.
No bloquea la entrada del vecino ni la acera. La instalé después de meses de invasiones de mi entrada por coches de sus visitas. Aquí tengo planos, medición, fotos, mensajes y reportes previos. El rostro de Álvaro cambió apenas. No mucho, pero lo vi. Hasta ese momento seguía creyendo que esto iba a ser mi palabra contra la suya. Le entregué a la gente el plano y el informe de medición. Este es el límite. La reja quedó hacia mi lado. El instalador puede confirmarlo. También tengo fotos tomadas antes y durante la instalación. El agente revisó. El otro se acercó. Álvaro empezó a hablar encima. Eso no significa nada. Los planos viejos no reflejan cómo usamos el espacio. Aquí siempre se ha estacionado así. El primer agente levantó la mano. Señor, déjenos revisar. Álvaro se calló, pero respiraba fuerte. Mostré las fotos. Primera fecha. Un coche gris ocupando mi entrada. Segunda fecha. Un coche blanco impidiendo el giro de Laura. Tercera fecha. Una camioneta durante horas. Cuarta fecha. El auto rojo que me hizo descargar herramientas desde la calle. Quinta fecha. La camioneta negra ocupando media entrada. Luego los mensajes. Necesito que tus visitas no estacionen ahí. Tranquilo, fue un momento. No es para tanto. Ni siquiera usas esa parte completa. Sales por el otro lado. Haz tu show. A ver si la policía opina igual. El agente leyó esa última frase y miró a Álvaro. Usted escribió esto. Álvaro se cruzó de brazos. Estaba cansado de que me acosara. Le pidió varias veces que retirara coches de su entrada. No era su entrada completa. La pregunta fue si se lo pidió varias veces. Álvaro apretó la mandíbula. Sí, pero exageraba. Yo no dije nada. No hacía falta. El agente siguió revisando. Le mostré el correo de la administración con número de reporte. Luego el recordatorio general enviado a la comunidad. Después las fotos del día de la instalación, donde se veía el acceso de Álvaro libre. El segundo agente caminó unos metros, observó la reja, miró hacia la casa de Álvaro y luego hacia mi entrada. A simple vista, su entrada no está bloqueada, le dijo a Álvaro. Esta reja impide que vehículos invadan el acceso del propietario. Pero mis visitas siempre estacionaban ahí. El agente lo miró con calma. Eso no lo convierte en suyo. Hubo un silencio breve. Uno de esos silencios que hacen más daño que un insulto. Álvaro intentó cambiar de estrategia. Yo no sabía que era propiedad privada. Saqué otra captura. El 12 de marzo le escribí que era parte de mi entrada. El 26 de marzo se lo repetí. El 9 de abril también. En mayo le envié la advertencia final con planos y reportes mencionados. Le mostré el mensaje. El agente leyó. Álvaro soltó una frase más débil. Bueno, pero él también podría haber sido más vecino. Ahí no pude evitar hablar. Ser vecino no significa prestar mi propiedad indefinidamente. El agente me miró, no para callarme, sino para indicar que mantuviera la calma. Asentí. En ese momento apareció Carmen, la vecina de enfrente. No la había llamado. Salió porque vio la patrulla. Oficial, si sirve de algo, yo he visto muchas veces coches de esa casa ocupando la entrada de Sergio. Álvaro se giró. Carmen, no te metas. Ella levantó las cejas. Me meto porque andas diciendo que es un pedazo de calle y no es cierto. El agente le preguntó si había visto bloqueos frecuentes. Sí, muchas veces. Y Sergio les ha pedido que no lo hagan. Una vez su esposa estuvo esperando con los niños. Otra vez su mamá tuvo que bajarse lejos por un coche de las visitas. Álvaro se puso rojo. No era para tanto. Carmen respondió antes que yo. Para ti nunca es para tanto cuando no es tu casa. El segundo agente ocultó una sonrisa pequeña. El primero mantuvo el rostro serio. Álvaro empezó a perder el control. Esto es ridículo. Ahora todos están contra mí. Yo solo pedía un poco de convivencia. No pedías, dije. Tomabas. El agente me miró otra vez. Me callé. Después de revisar todo, los agentes fueron claros. No iban a emitir un juicio definitivo sobre límites catastrales, porque eso no les correspondía en plena calle. Pero con la documentación presentada, la instalación dentro del límite indicado, el acceso del vecino libre y los reportes previos, no veían un bloqueo ilegal. También le dijeron a Álvaro que no podía usar propiedad ajena ni permitir que sus visitas lo hicieran después de haber recibido advertencias. Si usted cree que hay un conflicto de límites, debe acudir a la vía administrativa o civil correspondiente, explicó el agente. Pero no puede llamar diciendo que le bloquean el acceso si su entrada está despejada. Álvaro abrió la boca. El agente agregó algo más. Y si vuelve a haber invasión de la entrada del señor, él puede reportarlo con estas pruebas. Esa frase le cayó como una piedra. Yo guardé la carpeta. El instalador terminó de ajustar la reja mientras los agentes aún estaban allí. Tomé fotos finales. La factura quedó con fecha, hora y descripción del trabajo. Álvaro se quedó en su lado,
mirando como si acabaran de cerrar una puerta dentro de su propia cabeza. Cuando la patrulla se fue, pensé que iba a explotar. No lo hizo de inmediato. Esperó hasta que los instaladores se marcharon. Entonces se acercó a la reja, sin cruzar. ¿Contento? Yo estaba guardando herramientas pequeñas que habían quedado en mi entrada. Sí, me hiciste quedar como delincuente. No, Te hice quedar como alguien que ignoró meses de advertencias. Solo eran coches. no, Era tu costumbre de tomar lo ajeno y llamar exagerado al dueño. Apretó los puños. Vas a vivir al lado de mí, no se te olvide. Lo miré. Por eso documenté todo. Se quedó callado. Esa respuesta le gustó menos que cualquier insulto. Porque significaba que ya no iba a asustarme con tonos, cercanía ni amenazas suaves. Esa tarde, el grupo vecinal explotó. Álvaro escribió primero. Hoy quedó claro quién quiere dividir el barrio con rejas y policías. No mencionó que él había llamado a la policía. Carmen respondió. También quedó claro quién estacionaba visitas en entrada ajena. Luego otro vecino, Roberto, escribió. Yo también vi coches de tus visitas invadiendo varias veces, Álvaro. Mejor déjalo. Álvaro puso que nadie conocía toda la historia. Yo no iba a responder, pero Laura me miró y fue muy clara. Una vez. Con hechos. Luego sales. Tenía razón. Escribí. Durante meses pedí por mensaje que las visitas de Álvaro no ocuparan mi entrada. Hice reportes y confirmé límites antes de instalar una reja dentro de mi propiedad. La policía verificó hoy que no bloquea su acceso. No voy a discutir más por el grupo. Adjunté solo una foto. ¿la reja? Mi entrada. Su acceso libre. Nada más. Suficiente. Después salí del grupo por unas horas, porque no quería pasar el día mirando opiniones. Más tarde Laura me contó que Álvaro intentó seguir, pero pocos lo apoyaron. Algunos que antes se mantenían neutrales empezaron a contar pequeñas historias. Que sus visitas también ocupaban esquinas. Que dejaban coches demasiado cerca de garajes. Que una vez bloquearon el paso de un repartidor. Que Álvaro siempre respondía con el mismo no es para tanto. El problema, al parecer, no era solo conmigo. Yo solo había sido el primero en poner una reja. Al día siguiente recibí un correo de la administración. Habían recibido copia del reporte policial informal y de mis documentos. Me pidieron actualizar la queja con las fotos finales. También enviarían una notificación específica a Álvaro recordándole que sus visitantes no podían usar entradas privadas ni zonas no autorizadas. La guardé. No por placer, por seguridad. Durante las siguientes 2 semanas, Álvaro no me habló. Sus visitas tampoco estacionaron en mi entrada, obviamente. La reja hacía lo que durante meses no hicieron los mensajes. Impedía físicamente la invasión. Pero los abusivos casi nunca aceptan perder sin probar otro camino. Una noche de viernes, una visita de Álvaro estacionó justo frente a la reja, sobre la calle, de una manera que no invadía mi propiedad pero dificultaba la salida. No era una invasión directa, pero era claramente provocador. Tomé foto. No salí. Le escribí a Álvaro. Ese coche no está dentro de mi entrada, pero dificulta la salida. Te pido que tus visitas respeten también el acceso de maniobra. Respondió. Ahora la calle también es tuya. No contesté. Llamé a la línea no urgente de tránsito y pregunté si ese estacionamiento podía reportarse. Me dijeron que, si obstruía maniobra de salida, podían revisar. Llegó un agente de tránsito casi 1 hora después. El coche recibió una advertencia y tuvo que moverse. Álvaro salió furioso. Otra vez llamando gente. Otra vez documentando. Eres insoportable. Y tú sigues probando límites. No puedes llamar por cada cosa. Entonces deja de hacer cada cosa. El agente de tránsito ni siquiera se metió en nuestra discusión. Solo indicó al conductor que moviera el vehículo. Esa visita no volvió a estacionar cerca. Poco a poco, la casa de Álvaro cambió su dinámica. Sus visitas empezaron a buscar espacio más lejos. Algunos caminaban media cuadra. Otros llegaban en coche compartido. Una vez escuché a alguien decir, no te pongas ahí, que el vecino tiene cámara. Me dio risa. No porque quisiera vivir vigilando, sino porque durante meses bastaba con respetar una entrada. Ahora la lección les parecía una dictadura. La reja trajo paz a mi casa. Eso fue lo que más notamos. No la victoria. No el orgullo. La paz. Poder salir temprano sin revisar si había un coche atravesado. Poder llegar con compras y entrar directo. Poder bajar a mi madre cerca de la puerta. Poder escuchar a mis hijos bajar del coche sin decir cuidado, espera, no te bajes por ahí. Poder mirar mi entrada y verla libre. Parece poco hasta que alguien te lo quita durante meses. Laura lo dijo una noche, mientras cerrábamos la puerta. No sabía cuánto estrés me daba hasta que dejó de pasar. Yo sí. No, tú sabías que estabas enojado. Pero esto era más que enojo. Tenía razón. Era una tensión pequeña acumulada todos los días. Una alerta de fondo. Habrá coche. Tendré que tocar. Me van a decir exagerado.
Llegaré tarde. Se molestará Álvaro. Harán otra fiesta. Otra visita creerá que puede estacionar ahí. La reja no solo cerró un espacio, cerró una preocupación. Un mes después, Álvaro intentó una conversación. Yo estaba sacando la basura cuando se acercó. Esta vez no venía gritando. Venía con una calma fabricada. Sergio, Álvaro. Mira, ya pasó tiempo. Creo que los dos nos calentamos. Me quedé quieto. No dije nada. Podríamos buscar un arreglo. Por ejemplo, cuando tenga reuniones grandes, podría usar ese lado un rato si te aviso. Casi no podía creerlo. No, su sonrisa se congeló. Ni siquiera lo piensas. Ya lo pensé durante meses. Ahora sí te estoy pidiendo permiso. Después de demostrar que no respetas el no. Eso fue antes de la reja. ¿Exacto? La reja existe por ese antes. Se molestó. Entonces nunca vas a cooperar. Cooperar no es darte acceso programado a mi entrada. A veces uno necesita apoyo de vecinos. Te ofrecí convivencia. Tú la convertiste en costumbre. Después en derecho. Después en denuncia falsa. No fue falsa. Yo sentí que me bloqueabas. Sentir no cambia el plano. Se quedó mirándome con odio contenido. Eres de esos que prefieren vivir encerrados. Prefiero vivir con límites claros. Qué vida triste. Más triste era esperar 20 minutos para usar mi propia entrada. Tiré la bolsa en el contenedor y me fui. No discutí más. Ese fue otro cambio. Antes yo explicaba demasiado. Intentaba que entendiera. Intentaba que viera que no era personal, que solo quería respeto, que sus visitas me afectaban, que mi familia también tenía necesidades. Después de la policía, los planos y las fotos, entendí que Álvaro siempre había entendido lo suficiente. Solo no le convenía aceptarlo. El conflicto tuvo una última consecuencia meses después. La administración convocó una reunión vecinal para hablar de estacionamiento, accesos y reglas de convivencia. No fue una reunión enorme, pero sí asistieron varios vecinos cansados de pequeñas invasiones. Álvaro llegó con su esposa, serio, casi ofendido por tener que estar allí. La administración presentó reglas claras. No ocupar entradas privadas. No usar espacios de otros sin autorización escrita. No bloquear maniobras. Visitantes bajo responsabilidad del residente que lo recibe. Reportes con evidencia. Posibles multas internas por reincidencia. Álvaro no me miró durante toda la reunión. Al final, cuando preguntaron si alguien tenía comentarios, levantó la mano. Solo quiero decir que a veces se pierde el espíritu comunitario cuando la gente corre a reportar en vez de hablar. Sentí varias miradas hacia mí. No iba a responder. Pero Carmen levantó la mano antes. También se pierde cuando alguien habla 10 veces y el otro no escucha. Algunos vecinos murmuraron. La administración cerró el tema. No hubo aplausos. No hubo escena. Pero Álvaro quedó sin discurso. Y eso fue suficiente. Después de esa reunión, recibió una advertencia formal por reincidencia documentada. Si sus visitas volvían a invadir accesos privados, habría multa de la comunidad. No era una ruina económica, pero sí una marca. Y para alguien como Álvaro, que vivía de presentarse como vecino razonable, dolió más de lo que esperaba. Pasaron los meses. La reja siguió ahí. Al principio, cada vez que la veía, recordaba el conflicto. Luego se volvió parte de la casa. Mis hijos colgaban sus bicicletas cerca. Laura puso una maceta del lado interior. Mi madre se apoyaba en ella cuando bajaba del coche y decía: ahora sí se puede pasar tranquila. Eso valía más que cualquier opinión de Álvaro. Un día, Diego me preguntó mientras guardaba su bicicleta: papá, ¿por qué el vecino ya no se estaciona aquí? Porque ahora hay una reja. ¿Y antes por qué lo hacía? Pensé en responder algo simple. Porque podía. Porque lo dejábamos. Porque confundió paciencia con permiso. Al final dije: porque a veces las personas cruzan límites si nadie se los marca claro. Diego miró la reja. Entonces la reja es como decir no. Sonreí. ¿Exacto? Era una forma sencilla de explicarlo. La reja era un no. Un no que no necesitaba discutir. Un no que no se desgastaba. Un no que no se sentía culpable. Un no puesto donde antes había excusas. Álvaro nunca se disculpó. No esperaba que lo hiciera. Algunas personas no se arrepienten de invadir. Se arrepienten de perder el acceso. Su esposa, en cambio, una vez se acercó a Laura en la tienda del barrio y le habló en voz baja. Laura me lo contó después. Me dijo que sentía lo de los coches. Que ella le decía a Álvaro que no era buena idea, pero él decía que tú no te atreverías a hacer nada. No me sorprendió. Ese era el centro de todo. Álvaro no creía tener razón. Creía que yo iba a cansarme. Creía que mi deseo de evitar conflicto iba a ser más fuerte que mi derecho a usar mi propiedad. Durante un tiempo lo fue. Hasta que dejó de serlo. Muchas invasiones no empiezan con una amenaza. Empiezan con un favor pequeño. Solo un minuto. Solo un pedacito. Solo hoy. Ni siquiera lo estás usando. No seas exagerado.
Y si uno no pone cuidado, esas frases se convierten en costumbre. La costumbre se convierte en expectativa. La expectativa se convierte en derecho inventado. Y cuando por fin dices basta, el invasor se siente robado de algo que nunca fue suyo. Eso fue lo que pasó con Álvaro. No perdió acceso a su casa. Perdió acceso a la mía. No perdió un derecho. Perdió una ventaja. No lo bloqueé. Lo detuve. La policía no llegó a resolver una pelea entre vecinos iguales. Llegó porque mi vecino pensó que una llamada con tono de víctima borraría meses de abuso. Pero cuando aparecieron los planos, las fotos, los mensajes y los reportes, la historia cambió de dueño. Ya no era Sergio exagerando por un coche. Era Álvaro ignorando límites durante meses. Era Álvaro diciendo no es para tanto mientras mi familia esperaba. Era Álvaro llamando acceso compartido a una propiedad que no era suya. Era Álvaro intentando usar a la policía como herramienta de intimidación y encontrándose con una carpeta llena de fechas. Por eso, cuando alguien me pregunta si la reja fue demasiado, respondo lo mismo. Demasiado fue tener que pedir tantas veces algo tan básico. Demasiado fue llegar tarde por coches ajenos. Demasiado fue ver a mi madre bajar incómoda porque una visita de mi vecino ocupaba mi entrada. Demasiado fue que me llamaran problemático por defender una línea que ya estaba en los planos. La reja no fue demasiado. Fue tarde. Álvaro pensó que la reja era una provocación. En realidad era una línea. La misma línea que le pedí respetar durante meses y que solo entendió cuando ya no pudo cruzarla.